Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Ya son las 12 del día. Les habla Eduardo Mendoza Paladines y estamos desde la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en este nuevo diálogo conversatorio, como lo quieren llamar ustedes, que tenemos el día de hoy, miércoles 24 de enero, esta vez con la presencia del señor prefecto provincial del Guayas, con quien vamos a conversar en un momento y saludar al licenciado Jimmy Jairala en un momento. No obstante, también decirles que me acompañan en el panel el día de hoy el economista Otto Sonnenholster, expresidente de nuestra institución, y Alfonso El Pocho Harp, que está con nosotros. Saludar también a Sergio Moreno, que lo veo por aquí, vocal del directorio principal, y al síndico, el doctor Wilson Morán Jacome. Saludar, por aquí vemos a Jairo, que no lo habíamos, y también a Douglas Rangel, que lo veo de CRE, que está, y al licenciado inefable José Toledo, y Lupita, que saludamos. Con ello, saludar a Jimmy Jairala, decirle a propósito que nos están copiando, retransmitiendo el día de hoy las siguientes emisoras: Hace de Matriz, Radio Tropicana, y están Atalaya, CRE, Sucre, Huancavilca, Águila, Sistema 2, Forever, Radio América, Onda Positiva, Cupido, Tropicana, y 99, RTU, Radio Fuego y Radio Rumba. Con ello, prefecto, sabemos que hoy día usted está inaugurando una obra importantísima en la tarde. Nos gustaría un poquito que nos comente al respecto. Primero agradecerles a ustedes por la invitación, a AER por esta gentileza, a las emisoras que se han unido a esta entrevista, y efectivamente comentarles, entre otras cosas, que a las 4 de la tarde inauguraremos una vía que comunica la vía a la costa, a la altura del kilómetro 30, con el límite provincial con Santa Elena. Es la carretera Limoncito, de primer orden, casi 11 kilómetros, con ciclovía, señalización, y que ha traído innumerables ventajas, aún cuando recién formalmente la inauguramos hoy, a los moradores no solamente de Santa Elena, perdón, de Limoncito, también de Chongón, también de las juntas del Pacífico. Porque, por ejemplo, cuando eso era un camino vecinal, los profesores de Chongón, casi todos son de Chongón, que dan clases pasando Limoncito, 1,5 kilómetros, ya en Santa Elena hay una escuela de Milenio, se tardaban 45 minutos en llegar por un camino de tierra. Ahora la travesía demora 15 minutos. Los buses que antes pasaban una vez al día, ahora pasan cada hora. Han disminuido los cuadros de afecciones gripales, garganta de los niños. Ahora, incluso, esto es producto no de mi imaginación, es que lo hemos socializado. Incluso los moradores dicen que ahora hacen más vida familiar, porque antes, para que un familiar vaya a visitarlos a Limoncito, tenía que pensarlo y casi que prepararse psicológicamente. Ahora es una vía de primera, y sobre todo que es una invitación también a quienes les gusta hacer otro tipo de turismo, como el turismo ecológico. La vista es preciosa. La vista de la represa en algunos puntos. Conoce perfectamente la represa, efectivamente. Tenemos una excelente ciclovía, y tan así es que comienza a despegar este sector de Limoncito, que hoy aparte inauguramos una tienda solidaria, pero que ya hasta la gente sale más, se mueve más a Chongón sobre todo, todos los días o pasando un día, porque aunque parezca un chiste lo que voy a decir, la gente de Limoncito iba cada 15 días a comprar porque era demasiado lejos, demasiado incómodo. Es decir, por eso es que la conectividad cambia la vida de las personas. Y eso es lo que ha pasado con esa carretera. Ha cambiado la vida de la gente de Limoncito, de un sector de la provincia de Santa Elena, concretamente Limoncito, que está en Santa Elena, entre paréntesis, pero siempre le hemos dicho como que fuera del Guayas, y de Chongo. Qué bueno, perfecto. Vamos a además, prefecto, que muy buena. Complementa un anhelo de que se desarrolle de mejor forma productivamente esa zona, que cuenta con una gran inversión de riego de parte del Estado central, ¿no? Eso es un incentivo adicional para que quienes estén ahí se animen y hagan las inversiones productivas en ese sector, ¿no? Si no se hacían antes las inversiones era porque no había una buena carretera, ¿no? Porque no solo es suficiente pues tener agua, luz, servicios básicos, también una buena carretera. Y esa buena carretera es la que estoy seguro que va a animar a mucha gente a invertir en ese sector, que por lo demás ha quedado hasta visualmente muy bella esa carretera. Es una linda carretera que hoy a las 4
inauguramos. Vamos a llegar primero a la tienda solidaria, que es un acto pequeño de 15 minutos, y luego en el límite provincial, antes de Limoncito, en territorio de Guayas, allí haremos pues la ceremonia de inauguración. Felicitaciones por esa obra, que además la conozco, prefecto, es una gran obra y realmente da gusto transitar por ahí. Prefecto, ahora se ha vuelto casi imposible sentarse a conversar con usted sin preguntarle por el dragado, ¿no? Sí. ¿Cómo va eso? Bueno, todos sabemos pues que el primer proceso se cayó, eso no nos detuvo, tuvimos que replantear un poco las condiciones de la contratación, ya está en la fase final, por decirlo de algún modo, porque estamos en la etapa en que se contesta preguntas de interesados, etcétera, pero lo importante es que ha habido más de 30 interesados, eso nos hace prever, uno no puede, eso sí, adivinar cuáles van a aplicar para la adjudicación, pero consideramos que va a haber un número interesante. ¿Cómo sería el nuevo cronograma en la segunda semana de marzo ya adjudicamos. Esperemos que efectivamente haya una firma que reúna la experiencia que hemos dicho en dragado y además que tenga la plata. Ya no podemos esperar o darnos el lujo de esperar, como lo hicimos en la ocasión anterior, de dejar ese espacio libre para que la empresa interesada busque financiamiento. No. Eso nos pasó con la empresa Check, que buscó financiamiento 6 meses y no lo encontró. Y justo cuando apareció la luz del financiamiento, ocurrieron los problemas políticos en el Ecuador. Cerraron un poco las llaves los bancos chinos, que eran los que iban a financiarlo, y bueno, en fin, eso ya es historia pasada. En la segunda semana de marzo espero tener la oportunidad de anunciarle a los ciudadanos la adjudicación del dragado. Enhorabuena. Perfecto, ya con nosotros Alfonso Harp, también vamos a conversar enseguida con él, por favor, economista. Y entramos con diferentes temas. Qué bueno lo del 15 de marzo, Pocho. Así es, bueno, para terminar temas de prefectura rapidito. Entonces, ya obra o maquinaria en el río, ¿cuándo? Bueno, lo primero que, recordemos, Pocho, que lo primero que tiene que pasar es que tiendan 11,5 kilómetros de tubería, para que a través de esa tubería se pueda conducir. No, claro, pero cuando yo hablaba de maquinaria en el agua es cuando comienzan las obras, de la primera. Depende, vamos a suponer. Movimiento que hagan. Pondré ahí 2 ejemplos, que no es que esto vaya a pasar. Son ejemplos. Hay grandes transnacionales con experiencia en dragado que tienen dragas en Callao, o que tienen dragas en Colombia, o que tienen dragas en Panamá. Seguramente va a ser mucho más rápido si es que gana una de estas empresas. Puede pasar también que gane una empresa que tenga la mejor oferta, etcétera, etcétera, y que esté en Europa y que no tenga dragas acá. Entonces todo depende, pero eso sí, el plazo es igual para la que está cerca o para la que está lejos. ¿Cuándo? Son 2 años y medio que hemos dado. Para que termine la obra, pero sí, para que se inicien después. Bueno, el inicio es el momento en que entregamos nosotros el anticipo. Y el anticipo se lo entregará al momento de la firma del contrato, que es por lo general 30 días después de que se produce la adjudicación. Ya, perfecto. Carreteras, ampliación de carreteras nuevas. Hay algunas listas para inaugurar ya. Yo voy a esperar que pase la consulta. Claro. La Tenguel Balao, que está lista, le falta un pequeño detalle. La vía Isidro Ayoro Las Mercedes le falta un pequeño detalle. Iniciamos ya la próxima semana la construcción del malecón de playas y del nuevo acceso a Tenguel. Y hay 7 vías que vamos a construir, pero todavía no puedo dar los nombres hasta la sesión de consejo, en consideración pues a que los señores consejeros tienen que saber, pero son 7 carreteras más. ¿De dónde va a salir la plata? Porque mucha gente se pregunta, ¿y de dónde saca la plata? De los 26 millones. Exacto, Pocho, de los 26 millones de dólares que nos va a devolver el Ministerio de Obras Públicas por concepto de la autopista Progreso Playas, de allí sale ese dinero. Y hay un saldo, porque no nos alcanza la plata, acudiremos pues al Banco del Estado. Una última inquietud, tema prefectura, antes de entrar a consulta popular, que me imagino vamos a comenzar a preguntar. Un alivio para la prefectura, de todas maneras, que el invierno no haya sido tan fuerte como de costumbre, ¿no? Bueno, hasta ahora, no lo invoque mucho, porque pero en todo caso estaban listos para cualquier contingencia. Claro, sí, según los que saben, ya febrero se normaliza el invierno, sí. No va a ser, sin embargo, un invierno. Usted dice lo que saben, ya está muerto Eloy Ortega.
porque los que quedaron después de Luis Ortega cuando dicen que va a llover, no llueve nunca. Entre ellos su hermano, Jorge Arme, que es mi querido colaborador, también tiene esa característica. Si él dice que va a llover, entonces salga en traje, salga en sin parado. O sea, que tiene salga en traje de baño, por un solazo. Qué bárbaro. Bueno, pero o sea, es lo contrario. Pero va a ser, es al revés. Qué Pero va a ser un invierno al parecer pues normal. Y siendo así, igual nosotros estamos preparados. Yo diría que más que nunca con limpieza de canales. Hemos invertido mucho dinero, muchos recursos, muchas horas en limpieza de canales. Lo vemos, prefecto, pero muy activo en el tema de la consulta popular. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ve el tema usted? Que cuando uno se compromete con una causa, tiene que meterse de pies y manos, ¿no? Y la cabeza también. Y nosotros estamos absolutamente involucrados en la campaña, tan así es que yo también estoy saliendo fuera de horas de oficina a hacer campaña. Ayer estuve caminando en el suburbio este, en la 29 y la M, 25 y la M, estuve en la calle, en la tradicional avenida Portete, hicimos caravana y caminata, hay mucho entusiasmo por el sí, mucho entusiasmo por el sí. Hasta hoy se puede mencionar encuestas, ¿no? Hasta hoy, presidente. Me parece que es hasta mañana, pero pongamos lo que es hasta hoy. Creo que es hasta hoy día. Sí, creo que pongámoslo así. Hoy día. ¿Y tiene, no, le pregunto a usted? No, las que tenemos nosotros son las que son de conocimiento público, pues la que publicó CLIC, la de diagnóstico, pero que es solamente de Guayaquil, la de Sedatos, y hoy me llegó, pero no la traje porque no sabía cuándo me iban a preguntar, una de opinión pública, que no hay necesidad de pedir autorización, es información pública, donde lo que le puedo decir es que se ratifica que el sí está sólido, ganando en todas las preguntas. Hay algunas preguntas con la ventaja menor, pero gana en todas las preguntas. ¿Y por qué es tan importante que los que estamos ayudando en verdad también caminemos, hagamos trabajo en territorio? Porque aunque no lo parezca, todavía hay ciudadanos que no tienen claro si van a votar sí o no en tal o cual pregunta, porque no la comprenden. Entonces, el trabajo de comunicación tiene que ser muy intenso y en eso estamos trabajando, valga la redundancia, en el puerta a puerta ¿Con y entregando documentación. ¿Con cuál pregunta siente usted más preocupación? No, bueno, más preocupación de la ciudadanía en el sentido de no entender. Que no la comprendía, por ejemplo, la de la reelección. Yeah. Preguntan que cómo es esto de la reelección. Quiere decir que ya ningún presidente puede ser reelecto, entonces hay que explicarles lo que es, ¿no? Y lo que es se concreta en que solamente una reelección. Lo que se está archivando con el sí es la reelección indefinida. Es decir, que puede ser, me usaré yo mismo como ejemplo, que puedo ser 5 veces más prefecto. No, ya fui 2 veces después de la Constitución de 2008, no puedo ser reelecto al momento en que gane el sí. Hay un tema porque hay quienes dicen que deberían de no hablar de reelección sino de postulación, pero realmente la postulación no se está limitando, porque usted puede ser, si no gana una elección, puede postularse las veces como algunos en este país las veces que quiera. Por supuesto, claro. O sea, la postulación no se está ya es un tema semántico demasiado exquisito. Está bien. Ustedes de los, digamos, porque hay referentes de la política que estarían siendo afectados en alguna forma por esta normativa. Usted es uno de ellos, el prefecto del Pichincha, el alcalde de Guayaquil, el expresidente Correa, pero usted no lo ve afectado con el tema, ¿no? Es que no estoy afectado porque el que hace política tiene que saber que a este tipo de situaciones se puede exponer en cualquier momento y es una decisión que la va a tomar el pueblo, muy respetable. En la consulta popular nos están preguntando a más de 13 millones de ecuatorianos que van a decir sí o no. Mal haría yo en oponerme a la voluntad popular. Además que si estamos en la misma causa del presidente de la República, tenemos que ser coherentes con eso y por eso es que estamos también apoyando esa pregunta. Y decía que los políticos tenemos que saber que mañana no puedes ser candidato a prefecto, puedes ser candidato a alcalde, puedes no ser candidato. ¿Y quién ha dicho que ser candidato es como una condición sine qua non para hacer política? ¿Que es positivo? Claro que lo es. Pero hay alternativas por las que no me gusta hablar en primera persona, pero que el movimiento a finales de febrero me puede pedir, por ejemplo, que opte por la alcaldía, o puede pedirme que termine la prefectura y fortalezca Centro Democrático. Son cosas que hay que esperar que se dé esa convención.
Son las 12:15, conversando con el prefecto provincial de Guayas, Jimmy Jairala. En todo caso, una de las cosas que nos salía, y le vamos a dar enseguida el paso al Pocho Hart después de esta pregunta, prefecto, es que había mucho desconocimiento de algunas preguntas. Usted cita una, pero hay algunas más. Por ejemplo, el tema del tema de Yasuní, la gente no lo tenía claro. Y es un poco difícil. Hay otra, por ejemplo, que también hay que explicarla porque todavía hay tiempo, ¿no? ¿Sí? La del Consejo de Participación Ciudadana. Así es. Los que hacen la otra campaña dicen que es poco menos que meterle la mano a la administración, a las futuras administraciones de justicia, Contraloría, y no es así, porque en primer lugar el presidente de la República no se está arrogando la función de él nombrar a los 7 consejeros. ¿Sabe quién los nombra? La Asamblea. Así es. Pero además de eso, tampoco dice que todos las autoridades, todas las que fueron designadas por concurso o como sea, por este Consejo de Seguridad, todos van a ser reemplazados, porque de pronto hay 1, 2, 3, 4 que son gente que ha hecho méritos, y la misma pregunta prevé, de ser el caso, termina su periodo. Y en otros momentos, de ser el caso que no termine, va a seguir su periodo. No sé a quién puede beneficiar en todo caso, pero no es tampoco una norma general. Y para rematar el tema, el presidente nos está invitando a todos a enviar carpetas, currículum de gente honorable, es decir, nos vuelve a tomar en cuenta a los ciudadanos, como nos tomó en cuenta para la consulta, cuando pidió preguntas y le llegaron 2.800. Claro. Ahora, quién sabe, llegarán 1.000 carpetas, 1.500, 2.000 carpetas, qué sé yo, de ahí se escogerán seguramente las mejores, 7 ternas van a la Asamblea, y la Asamblea es la que decide. Ni siquiera el presidente de la República es el que toma la decisión. Y además es transitoria, dura solamente un año. Conversando con el prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala, en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Gracias a las emisoras que nos están sintonizando, a Radio Rumba, a Fuego, a 11Q, a RTV 99, a Tropicana, que es nuestra matriz, a Cupido, Onda Positiva, Radio América, Forever, Águila, Huancavilca, Sucre, Atalaya y CRE, Alfonso El Pocho Hart. Perfecto, Jimmy. Hay una inquietud que tengo sobre el tema de la reelección indefinida, porque podría, siempre se dice que echa la ley o echa la norma, también echa la trampa. Echa la trampa. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los cargos como Presidencia de la República y prefectos, que van en binomio? Ya, entonces, pongamos ejemplo al mismo expresidente Correa. Perfecto, sale esta cuestión de la prohibición de reelegirse por más de un periodo. Y viene el expresidente Correa o el partido que tenga en su momento el expresidente Correa, si que vuelve a tener un partido político, y decide postular, por ejemplo, a la señora Rivadeneira a la presidencia y al expresidente Correa como vicepresidente. Brillante tu pregunta, mi querido Pocho. Yo esperaba que alguien me la haga, porque eso sí es posible. Es perfectamente, pero ya viene o en el caso suyo mismo, sí, claro, se lanza Mónica Becerra a la prefectura y Jimmy Jairala a la viceprefectura. Yo sé, pero digo, como un ejemplo. Ya es un tema como ético, ¿verdad? Totalmente es un tema ético, porque imagínese usted mañana yo, usando el ejemplo, Pocho, tuyo, ¿no? Hacer campaña yo de viceprefecto. No, ya cumplí mi etapa y lo que diga la ley, lo que diga la consulta, así se hará. Pero sí, Pocho, sí puede pasar lo que dices tú. O sea, un viceprefecto, viceprefecta y al revés pueden optar por el otro cargo que no han ejercido. Eso sí. Y podría... Ahora, pero, ahí viene el pero, porque en todas estas cosas hay que escarbar bien la ley. Puede decirse, bueno, pero si fulano de tal que es prefecto dejó la prefectura 2 meses, 3 meses durante su periodo y ocupó el viceprefecto, viceprefecta, ya ha sido prefecto, viceprefecta, entonces no va a poder, todo eso puede, ¿sí me explico? ¿No? Todo eso puede pasar. Ya, pero es que hay que dejar clara esa norma, porque eso lo estoy diciendo en temas de aquellos candidatos digamos que de elección general y no de elección regional. Claro. Presidente de la República, elección general del país, prefecto, elección general de la provincia. Vamos a las elecciones de carácter más que regional, sectorial. Hay una tesis que se está manejando por ciertos asambleístas que son elegidos por distritos, o incluso hasta por el tema de provincia.
A ver, yo fui elegido 2 veces por la provincia del Guayas, pero para mi tercer periodo voy a fijar mi residencia en la provincia de Manabí. ¿Puedo ser elegido por primera vez en la provincia de Manabí? Yo te respondo, Pocho. Ese es un trabajo que le corresponde al CNE, justamente regular todas estas preguntas que ya están surgiendo, y que, como por ejemplo en el tema de concejales. Fui elegido por el 1, ahora voy a ser por el 4 porque me cambié de casa. Linda la cosa, pero capaz que pasa. Entonces eso tiene que hacer el CNE, tiene que pasar por un filtro todas esas dudas para que todo quede claro, porque como tú lo dices, Pocho, echa la ley, echa la trampa, y cuidado, puede irse de las manos un tema que desde el punto de vista de quienes apoyamos el sí no debería o no tiene ninguna duda. Es decir, nosotros estamos en la línea del sí y respaldando la reelección por una sola vez, no la reelección indefinida. Y para darle paso a Otto inmediatamente con otras preguntas, ¿cuáles son de las 7? Yo sé que ustedes están propiciando y pidiendo el voto completo en plancha, vota 7 veces sí, etcétera, pero siempre hay una que atrae más al electorado que otra, o que genera en unas más dudas y en otras menos dudas. ¿Cuáles son las? Hablemos de 2 preguntas más factibles de que la gente unánime, no unánimemente, pero cercano a la unanimidad o con amplísima mayoría vote sí, y cuáles son las 2 que más resistencia tiene el sí en este momento. Mire, seguramente va a tener un sí verdaderamente abrumador, la de los delitos sexuales, contra niños, niñas, adolescentes, la imprescriptibilidad. Seguramente va a tener un sí enorme, muy contundente, la pregunta sobre la prohibición a muerte civil públicos, la muerte civil en resumen, sí. ¿No? A que si son sancionados por la ley, juzgados, sentenciados, agotadas las instancias, no pueden ser candidatos. Esas 2 me parece que van a tener un sí muy sólido. Si por allí hay alguna pregunta como la de la ley de plusvalía, que debería tener una intención de voto más alta de la que hemos visto que tiene, es por la confusión, porque si tú le dices a un votante, es que ha bajado el 8% la inversión en la construcción del año pasado, no, dile que tienen menos trabajo los ingenieros, los arquitectos, los maestros de obra, los gafiteros, los albañiles, el que coloca las baldosas, eso tienes que decir, es decir, es un tema de comunicación. ¿Y cómo se puede hacer eso? En el puerta a puerta. Allí es que se va explicando eso, porque si hay gente que pregunta, ¿y qué significa eso de que ha bajado del 8%? Por favor, claro. Nadie se alimenta significa menos de empleo, menos trabajo. Entonces exacto, es un tema de cómo lo comunicas. Sí, y en cuanto a las preguntas polémicas, Pocho ya las ha mencionado, todos ustedes las han mencionado, son realmente las 2. Reelección y Consejo de Participación. La reelección y el Consejo de Participación Ciudadana, que las hemos explicado, supongo, suficientemente, ¿no? Sí, Otto Sonnenholmer me pasa. No, está publicado hoy en el Universo. Sí, ¿no? Y pasa unas encuestas, y realmente la número 1, la muerte civil, y la número 4, los delitos sexuales, sí, tienen una larga... Todos por encima, casi en el 80%. 83, o sea que, mire, y con una... Incluso habiendo gente que todavía no decide todo, o sea que normalmente eso va a subir. Hay mucha gente que deja para el último su decisión, sí, más aún cuando es una consulta popular, y más aún cuando, hay que decirlo con la más absoluta transparencia, cuando las consultas populares, si bien nos toman en cuenta a todos, no despiertan la misma pasión, claro, que una elección para no hay emocionalidad, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, porque usted no ve, pues, claro, salvo a uno que otro, inclúyame, a los sí. Actores políticos por las calles, haciendo vocerías en los medios, no ve mucho. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que en esta campaña es posible que los últimos 8 o 10 días haya, que ahora se esté empezando a decidir. Y eso, pero de campaña queda eso, son ¿no? Planchas, y generalmente son planchas. Queda una semana de campaña. Se inclina por un voto en plancha. Y yo le digo que yo no soy matemático, pero hago política. Si hay un 20% de personas indecisas, usted más o menos tiene que calcular el mismo porcentaje del sí para un lado y el que saca el no al otro lado. No es mitad de mitad, normalmente no es así. Entonces, es muy difícil que cambie la tendencia a tan pocos días de la elección. Muy difícil. Quienes se oponen a esta consulta dicen que en su gran mayoría no era necesaria.
Bueno, yo le voy a decir por qué era necesario. Y se refieren generalmente, Otto, al tema de la plusvalía, que efectivamente... Lo que dicen es que en casi todos los casos, bueno, Correa lo demostró, y él cambió el tema de la reelección sin consulta, ¿no? En contra del parecer de la mayoría de los ecuatorianos, me sumo, yo estaba en contra de ese criterio, sobre todo, ni siquiera en entrar a discutir si estaba bien o mal, sino que lo debieron haber hecho vía consulta. Esa es la respuesta, Otto. Justo esa, la que dices tú, esa es la respuesta. Entregarle a la ciudadanía... Lo que ha hecho el presidente de la República, sabiendo que podía, por ejemplo, con la ley de plusvalía, de un plumazo terminar... quiso consultarlo. Así la minería igual, ¿no? ¿A quién le puede molestar que le consulten? Lo que abunda no daña. Y mejor todavía, si antes decíamos que carecía de legitimidad, aun cuando fue legal, que carecía de legitimidad la decisión de la Asamblea sobre la reelección indefinida porque fue por la vía de la enmienda. Ahora ya no vamos a poder, ya nos quedamos sin piso. Claro. Todos me incluyo como parte de los 13 millones y pico que vamos a votar. Porque ahora sí, la legitimidad la damos nosotros, señor. La damos los ciudadanos que vamos a ejercer nuestro derecho a votar. Por favor, Alfonso Haro. Muy bien, yo sí estoy de acuerdo que se haya hecho la consulta por varias cosas. Primero, porque hay que demostrarle, el país tiene que demostrarse a sí mismo que estuvo en desacuerdo pues con esa contrarreforma constitucional. Esa barbaridad. Yo no le llamo contraenmienda, porque eso fue una contrarreforma constitucional del año 2015. Así es. Y como se sabía, por parte de quienes la gestaron, ojo, entre ellos muchas personas que hoy incluso a nombre del gobierno piden el voto por el sí. Pero en todo caso, quienes la gestaron sabían que no iban a contar con la votación popular. Así es. La hicieron al braveo. Entonces es importante que el pueblo ecuatoriano manifieste su opinión pasada, que seguramente la mantiene en el presente. Entonces yo sí creo que era importante eso. Y lo del Consejo de Participación Ciudadana, porque es la única manera de desmontar totalmente una estructura elaborada perversamente en el pasado, que por efectos del poder medio se ha ya desarticulado, pero el pueblo necesita darle la estocada final. Y creo que, ese sí será un compromiso del presidente Lenín Moreno, cumplir su palabra de que a quienes designe en tiempo inmediatamente futuro, si es que gana el sí, es decir, a quienes integren ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, sean verdaderos y auténticos representantes de la ciudadanía ecuatoriana y no caer en lo mismo del pasado, es decir, de que sean amigos o afines para que hagan lo que el poder quiere. Eso es lo que hay que evitar. Y obviamente, pues ya lo que abunda no hace daño. Pues si ya se consulta al pueblo 2 preguntas que eran vitales, de una vez consúltale 3 o 4 más para que sea, pues, para que tengan el peso de una decisión popular. Claro. Ahora, Pocho, sí, a propósito de lo que tú manifiestas del tema de que tienen que ser los mejores hombres y mujeres, yo suscribo lo que dices y agrego algo más. No se puede comparar como eventualmente lo hacen los que tienen la campaña negativa, la designación de la terna para la vicepresidencia con esto de la participación ciudadana. Porque naturalmente si tú vas a tener al lado tuyo a alguien que va a cogobernar, tiene que ser de tu confianza, de la confianza del presidente. Eso yo nunca le cuestionaría. Más allá de que fulanito del pasado, que era socialista, que era comunista, que era de derecha, que era de izquierda, pero es la persona, y eran las 3 personas en las que Lenín tenía confianza. Esto es otra cosa. Aquí estamos hablando ya de designar o de elegir autoridades de control que tienen sí que tener, eso ha dicho el presidente y yo sí le creo, ninguna dependencia, más bien con ninguna relación con el presidente. Pero Jimmy, tú que estás cerca del presidente de la República, yo comparto contigo, el vicepresidente como los ministros, esa es una facultad 100% del presidente de la República, él no tiene que consultarle incluso a nadie. Ahí decide quién va a ser su colaborador, acá no. Acá yo creo que el presidente de la República, o sea, si queremos interpretar un verdadero espíritu de ese adendum, a través del cual se va a nombrar ese Consejo de Participación Ciudadana adjunto, es decir, que el presidente ponga todos los nombres de las 7 ternas, yo creo que el verdadero espíritu ahí debe de ser de que el presidente no decida por uno solo de ninguna de esas 7 ternas. El presidente lo que tiene que ser es un coordinador general de la ciudadanía, es decir, convocar en diferentes cónclaves, por ejemplo,
a todo el sector académico del país en un solo cónclave de 400, 500 rectores, decanos, de todo, y que ellos elijan los 3 que representen a los sectores académicos. Convocar a todos los representantes de los profesionales del Ecuador, los colegios, las federaciones, etcétera, profesionales de grandes quilates reconocidos a nivel nacional, abogados, médicos, ingenieros, etcétera, para que entre ellos elijan 3 más. A los sectores indígenas y afroecuatorianos, asimismo, un gran cónclave para que entre ellos se elijan 3 más. El presidente lo que debe es receptar y presentar, porque donde el presidente se toma la opción de poner nombres también a su criterio, olvídate, los 7 que irían serán del presidente. No, eso no va a pasar y estoy nuevamente coincido con ustedes en el sentido de que ya esto ya es una parte que se tiene que articular, ¿no? Es perfectamente viable que la academia envíe su terna, que los profesionales envíen su terna. Es decir, es todo perfectamente viable. Pero lo que sí, nadie nos puede negar es que nos han dicho, envíenme las ternas. Es decir, mañana no podemos salir a criticar algo si no hemos movido un dedo para hacer el esfuerzo de buscar nombres de gente honorable para hacérsela llegar al presidente, ¿verdad? Nos están diciendo, ustedes denme las carpetas, denme los currículums, analicen ustedes. ¿Y quiénes son esos ustedes? Ustedes, los ciudadanos. O sea, a todos. Mire, si mañana tú, Pocho, como Alfonso Jarbiteri, quieres presentar una carpeta, puedes hacerlo. Así como lo hicimos para las preguntas. Nosotros la presentamos como Centro Democrático, pero mucha gente individualmente presentó preguntas y por eso sumaron 2.800 preguntas. Eso puede pasar, puede haber 1.000 carpetas a lo mejor. Es que no va a haber 1.000, van a haber 100.000. No sé, pero bueno, es parte del proceso que en lo que sí considero que puede haber un aporte interesante es en esto de un poco racionalizarlo, por supuesto, para que no haya pues 10.000 carpetas. Es que llegan, ¿no? 20.000 carpetas y no revisarás ni la primera. En cambio, si llegan ya filtradas por corporaciones, por agrupaciones plenamente reconocidas, totalmente calificadas, es mucho más factible y mucho más representativo. Así es, por eso digo, se puede racionalizar eso. Y eso sería, incluso eso sería recomendable. Pero ahí le damos esa idea. Muy interesante. Un hombre cercano. Está bien. 12:32, aquí en la sesión ecuatoriana de radiodifusión. Tengo una inquietud, perfecto. Con el mismo ánimo, el presidente de la República ha dicho que va a hacer, que esta es una de muchas consultas más. Me parece muy bien. El espíritu es legitimar a la gente, ¿verdad? Que la gente pueda votar respecto y hacer sentir realmente la voz del soberano, de la democracia y de las mayorías. ¿Celebra usted lo mismo? Pero es lógico, es que bueno que los ecuatorianos nos tomen en cuenta para las grandes decisiones, no solamente para acompañar, para aplaudir a un candidato, para pegar afiches o para apoyar desde diferentes escenarios, sino que nos tomen en cuenta nuestra opinión. Me parece positivo y me parece que el ejercicio democrático mejor para este país es que aprendamos a que tenemos que ser consultados. Hay temas determinados donde tenemos que ser consultados y seguramente esta es hoy una consulta. No les extrañe que un poco más adelante haya otra consulta popular y que se haga este ejercicio que en Europa es normal. Yo tengo amigos que tienen otra nacionalidad y a su casa, fuera de su país, del país, les llega cada mes y medio una consulta. Consultan hasta el cambio de uso de suelo. Oiga, en Suiza la última vez consultaron el cambio del horario de la recolección de basura en Berna, para que sepa. Por eso yo no entiendo, y reitero una vez más, por qué no se consultó en las famosas esas enmiendas, porque probablemente hecho, ¿no? Estando cerca unas elecciones, por supuesto, además, esa barbaridad que se hizo. Bueno, eso ya es en todo ya es pasado. Periódico. Pero es interesante saber, claro, saber que se le pueda consultar a la gente y que la gente pueda votar y ojalá vengan muchas más en favor que se le debe consultar al ciudadano, sí. Que se le debe consultar, exacto. Hay una cosa que quería decir rapidísimo, tengo un minuto. Sí. Yo tengo que celebrar que haya otro grupo de economistas llamado Heterodoxo, que ha presentado hoy en Quito, entiendo, un aporte para ayudar a corregir el rumbo económico del gobierno o ayudar a fortalecer el nuevo rumbo económico del gobierno. Me hizo llegar mi querido amigo, el economista Fidel Márquez, un documento muy completo. Ya les voy a pasar la copia, porque tiene algunas iniciativas interesantes que será motivo seguramente de conversaciones con los medios más adelante,
Pero qué bien que ya no sea, que si estaban los de la campaña negativa cuestionando a los economistas porque decían que eran los ortodoxos, aparecieron los heterodoxos. Entonces eso es bueno para la democracia, porque ya el presidente tiene un abanico de opciones para solo un tema, porque ya estamos prácticamente al cierre. Cuando se habla del tema del Consejo de Participación Ciudadana, que es de lo que más se habla en esta consulta, sí, no se dice que la discusión de la terna del Consejo Transitorio es eso, transitorio, que después iríamos a escogerlos por elección popular, ¿no? Por eso es que es bueno informarle al ciudadano. Mucha gente duda no porque quiera optar por la opción negativa. Hay mucha gente que ante la duda prefiere votar no, y eso es lo que se está combatiendo con armas legítimas de la información, ¿no? ¿Qué opina usted de que estas autoridades, o mejor dicho, que quienes conformen el consejo que va a designar las autoridades, en el futuro sean electos por A mí me parece popular? bien por una razón, porque ya tenemos que empezar a madurar como hacernos democracia. dueños de nuestras decisiones. Pero ya tenemos que empezar, oiga, en Estados Unidos, claro, no pretendo que hayamos avanzado tanto hasta después de algunos años, los jueces son elegidos por votación. Entonces, ya tenemos que entender que hay decisiones que implican una gran responsabilidad del ciudadano. Y eso es lo que ese es el valor de la consulta, ¿no? El ciudadano, no me gusta usar mucho esta palabra, se empodera, pero esa es la que hay que usar. Se empodera de las consultas populares y mañana ya puede tomar decisiones más inteligentes, no solo para elegir a sus autoridades, sino también, como en este caso, al Consejo de Seguridad de Participación Ciudadana y Control Social. En conversatorio con el prefecto Jimmy General aquí en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, estamos con CRE, Atalaya, Sucre, Huancavilca, Águila, Forever, Radio América, Onda Positiva, Cupido, Tropicana, I99, RTU, 11Q, Radio Fuego y Radio Rumba. Prefecto, hay una pregunta que no todo el mundo le para bola, pero es un tema que yo juzgo más allá del tema de son dos que voy a hablar, el tema del Yasuní. Y usted siempre en el tema en el asunto, la prefectura tiene mucho, tiene, como es autoridad ambiental, está muy preocupada. Bueno, pero este es tan fácil como esto. A ver. En este momento, según las leyes ecuatorianas, la explotación petrolera en el Yasuní autorizada es hasta 1.200 hectáreas. A partir del sí va a ser solo 300. ¿Qué hay que decir? Excelente. Pero si los pulmones del Ecuador y de Sudamérica es la Amazonía. Entonces, eso quiere decir que ya no va las empresas interesadas en explotar el Yasuní, donde dicen que hay grandes yacimientos petrolíferos, no van a dañar el entorno natural, sino en una zona muy reducida de 300 hectáreas. Eso es para nosotros de fundamental importancia, y el sí ahí debería tener también un sí muy contundente. 12:38, nos quedan unos minutos más. Alfonso Harp, Otto Sonaholder y quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines. Tendremos una pregunta más con el prefecto provincial del UAS. Prefecto Jimmy, en política, ya mi última pregunta, en política todo acto siempre tiene un padre o varios padres. El padre del no en esta campaña es el expresidente Correa, pero yo veo que hay varios padres del sí. Prácticamente han confluido la oposición y el gobierno, la oposición tradicional, los aliados del gobierno y el gobierno propiamente dicho. O sea, los tres frentes políticos han confluido en el sí. La oposición tradicional, o sea, aquellos que enfrentaron en la campaña electoral pasada o confrontaron en la elección presidencial pasada al actual presidente, esa es la oposición natural, hablemos así. Los aliados, aquellos que apoyaron al gobierno, pero que no son directamente gobierno, como es el caso tuyo, de Centro Democrático, y el gobierno propiamente dicho, que es el gestor de esta consulta, o el que la propuso, más que el gestor, el que la propuso, el que formalmente la propuso. Entonces estamos hablando de que hay varios padres del sí. Lo más probable es que gane el sí, porque así lo dicen las encuestas. Ahí ya viene una segunda parte. Alguien tendrá que reivindicarse de alguna manera ese triunfo del sí, más allá de lo que los políticos siempre dicen, ganó el pueblo, está bien, ganó el pueblo, pero en lo político propiamente dicho, ahí ya viene una segunda tarea, trascender con ese sí. En primer lugar, Jimmy, yo he dicho repetidamente que esto está mal confundir, no digo que tú lo hagas, Pocho, pero digo en general, confundir esto como una especie de medición de fuerzas entre Lenín Moreno y el expresidente Correa. No lo es,
porque esta es una encuesta ciudadana. Pero en cuanto a la paternidad del sí y del no, como lo manifiestas, bueno, en el lado del no es evidente que el único que ha encabezado esta corriente es el expresidente. Pero en el lado del sí, y esto lo hablaré después de la consulta, no ahora, hay que diferenciar las campañas y la forma como desde diferentes ángulos nos hemos volcado. Hay algunos apoyos firmes y otros apoyos que yo llamé desde el primer día aguados. Entonces, vamos a ver después, cuando empiece la pelea por la paternidad del sí, quiénes son los del apoyo firme y quiénes son los del apoyo aguado, para decirles quiénes son los del apoyo aguado, que lo diremos después. Porque en este momento todos apoyos firmes y aguados tenemos que empujar para el mismo lado. Claro. Así que tenemos que empujar para que el sí gane de una manera sólida, contundente, no porque nos guste que el resultado sea 7.5, una paliza. Esto no es fútbol. Es que este es un tema nos quejábamos de que queríamos más democracia. Nos están dando la oportunidad de que lo que no nos gustó, lo corrijamos. De que quienes estuvimos apoyando lo que no estaba funcionando, nos corrijamos. Ya está, pues, esa es la oportunidad, por eso el sí tiene que ser muy sólido. Prefecto, en ese respaldo sólido al que usted se refiere, ¿qué tiene estipulado para los 7 días que quedan de campaña? Bueno, aparte de que ya yo estoy también gastando suela, porque una cosa es que, y es pero por siempre, supuesto... pero importante. siempre al final se aplasta claro, el acelerador, ¿no? Todos los días, las salidas, las activaciones son diarias, no solo del Centro Democrático. Acuérdense que estamos en un colectivo que se llama Somos Ecuador, que somos 40 organizaciones, y que también hay otros frentes trabajando. Está la vicepresidenta en otro frente, está grupos pro Lenin en otro lado, es decir, hay algunos frentes, ¿no? Pero nosotros, aparte de las activaciones diarias que hacemos como Centro Democrático, en las tardes, terminada la jornada laboral, estamos recorriendo los barrios populares, fundamentalmente en Guayaquil. ¿Por qué en Guayaquil? Porque Somos Ecuador se distribuyó el trabajo en el país. Y yo soy el director provincial de Guayaquil, que es lo que estamos trabajando nosotros. Finalmente, prefecto, y ya para ir concluyendo este conversatorio aquí en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, en AER, Núcleo del Guayas, le pregunto, háblele usted en este momento para las personas que no se han decidido. ¿Qué les dijera Jimmy Jairala a las personas que todavía no tienen claro y por qué tienen que votar y cómo? Más bien con las preguntas a la mano que usted las tenía por ahí, sí, no las tiene ya. Sí, aquí están. Yo le diría a los ciudadanos que de qué otra manera se puede votar cuando le dicen a usted que las personas condenadas por actos de estafa a la fe pública, por actos de corrupción, no puedan ser reelegidas, no puedan ser candidatos. Es imposible votar otra cosa que no sea así. Cuando le plantean la necesidad de la alternancia, es decir, que no elijamos reyes, ni sultanes, ni jeques, ni emperadores, sino que elijamos mandatarios con 2 periodos, siendo que hay países como Chile donde es un solo periodo. Sí. Pero bueno, nos están diciendo, puedes reelegirte una sola vez. ¿De qué otra manera se puede contestar si no es con un sí? ¿De qué otra manera se puede contestar cuando el presidente ha abierto un abanico enorme de posibilidades para que los ecuatorianos nos sumemos a la reconformación del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que no hablo de la honorabilidad de sus miembros? Desgraciadamente, en las personas escogidas han fallado. ¿Cómo puede contestar que no sea así cuando le dicen que los delitos sexuales contra niños, adolescentes deben ser imprescriptibles? O sea que un fulano que violó a un niño, pero se fue del país, regresa a los 20 años y un día puede circular libremente, como Pedro en su casa, entre la. No, que el brazo de la ley los alcance siempre, aunque sea después de 50 años. Eso es fundamental en la 4. En el tema de la minería metálica, los campesinos, ¿de qué se quejan? De la contaminación de los ríos, de los bosques. Están diciéndonos vamos a regular la minería metálica. Eso también es de gran importancia y estoy seguro que en el campo que nos están oyendo los agricultores saben de lo que les hablo, por eso hay una mayoritaria tendencia. Y las 2 cosas finales, lo de la ley de plusvalía, lo dije hace un rato. Así es. Eso es más trabajo. Y en cuanto al Yasuní, bueno, explotar menos, no deja de ser explotar, pero entre 1.200 hectáreas y 300 hay una gran diferencia, de manera que todas las preguntas están elaboradas de tal manera que desde mi punto de vista, qué difícil que es contestar otra cosa que no sea así.
7 veces sí. A usted se la pusieron fácil, prefecto. Aquí en Es que lo que yo veo, lo que yo leo y lo que comprendo y lo que explico cuando me presento en medios, me induce a ver que realmente son preguntas importantes y que hay que apoyarlas, ¿no? Porque esto también le da a Lenín Moreno un espacio de gobernabilidad que necesita para los próximos meses. Muchas gracias, Jimmy Jairal, a todos los radioescuchas, a Alfonso Harp, a Otto Sonnenhauser, son las 12:45, a Rumba, a Fuego, a UCQ, a RTU, a I99, a Tropicana, a Cupido, a Onda Positiva, a Radio América, a Forever, a Águila, Huancavilca, a Sucre, a Atalaya CRE por habernos sintonizado, retransmitido este conversatorio, y pues gracias, señor prefecto, esperamos haber ayudado a que la gente entienda un poco más este tema de la consulta. Pocho, Alfonso y Otto, muchas gracias. Gracias, Jimmy Jairal. Muy bien, nos despedimos. Gracias.